Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Create Solutions. Mi nombre es Daniel Pérez y el día de hoy vamos a trabajar ejercicios con la herramienta extrusión. En esta oportunidad vamos a trabajar un ejercicio extraído del libro Tareas para el curso de dibujo técnico. Este libro ofrece varios ejercicios en el tema de dibujo técnico inicialmente. En videos anteriores hemos trabajado cómo crear un croquis y hemos utilizado ejercicios de este libro. En esta oportunidad estamos trabajando un ejercicio que el fin de él mismo es que el estudiante saque la tercera vista de este plano que tenemos acá en pantalla. En esta oportunidad pues nosotros no vamos a hacer dicho ejercicio. El ejercicio que nosotros vamos a realizar es la interpretación del plano y la modelación en 3 dimensiones. Antes de arrancar, lo que yo siempre digo a los estudiantes es que debemos identificar cuál es el sistema de proyección en el que se está trabajando este plano. Recuerden que existen dos sistemas de proyección, uno que es ISO-E, o Sistema Internacional Europeo, y el otro que es ISO-A, el sistema americano. La diferencia entre uno y el otro es básicamente la posición de las vistas. En un sistema como tal europeo, la posición de las vistas es primero la vista frontal en el medio del plano y al lado derecho sería la vista lateral izquierda, al lado izquierdo la vista lateral derecha, la vista superior iría en la parte de abajo y la vista inferior en la parte de arriba. En el sistema americano las proyecciones se hacen al lado derecho de la vista frontal, la vista lateral derecha, al lado izquierdo de la vista frontal, la vista lateral izquierda, en la parte superior de la vista frontal, la vista superior, y en la parte inferior, en la parte de abajo del plano, sería la vista inferior. En esta oportunidad estamos trabajando con un sistema europeo, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé yo cuál es el sistema o cómo puedo identificar el sistema? Hay varias formas de hacerlo. La primera es identificando el símbolo de cada uno de los sistemas. Digamos que es la forma más fácil de identificarlo, pero en este caso no tenemos el símbolo. Entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos en 3 dimensiones cómo está esta pieza, imaginarnos cómo sería la proyección de la pieza. Lo primero que tenemos que hacer en caso de que no tengamos un símbolo es identificar cuál es la vista frontal. En este caso solamente tenemos 2 vistas. Yo podría decir que mi vista frontal es la vista que tengo en la parte superior, o podría decir que es la vista que tengo en la parte inferior. Sin embargo, pues siempre cuando vemos dibujo técnico se nos indica que la vista frontal siempre debe ser la que más nos entrega información. En este caso, la vista que podríamos decir que más nos entrega medidas como tal sería la vista de abajo. Pero cuando nos hablan de información no es precisamente la cantidad de medidas, es más relacionada con la forma de la pieza o la geometría de la pieza. En este caso, la pieza que más nos entrega geometría de ella es la vista de la parte de arriba. Entonces podríamos establecer que la vista de arriba sería la vista frontal y la vista de abajo, al ser un sistema europeo, sería la vista superior. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, no, yo no alcanzo a diferenciar la pieza, no alcanzo a interpretar la pieza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos imaginarnos varias cosas. Una de ellas es, bueno, si ya identificamos que esta es la vista frontal, empezar a hacer una proyección de las vistas en los diferentes sentidos y empezar a identificar cómo quedaría esa pieza si la estamos proyectando en sistema europeo. En este caso pues tenemos una vista ya proyectada que sería la vista superior, pero entonces ¿cómo nos podríamos dar cuenta de que esta vista es la vista superior? La razón o la forma más fácil de interpretarla es porque en esta parte de la vista frontal tenemos 4 esquinas principales, ¿cierto? 4
aristas, podríamos llamarlo. Si yo tuviera la vista inferior, estas líneas que se están viendo acá no podrían verse continuas, sino que tendrían que verse punteadas. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy viendo desde la vista de abajo, no estoy viendo directamente estos puntos o estas aristas. Entonces yo tengo que dibujar líneas ocultas. Pero como en este caso las líneas están continuas, yo estoy identificando que estoy viendo la pieza desde la parte de arriba. Bien, ahora ya después de haber identificado cómo es la forma de la pieza un poquito, yo siempre les digo también a los estudiantes que no se estresen por eso, porque digamos que el entendimiento o la interpretación de los planos no es algo fácil, es algo que necesita tiempo y necesita de varios ejercicios. Entonces pues inicialmente hay que ir trabajando los ejercicios paso a paso, irlos observando, irlos analizando para ir interpretando las vistas. Muchas veces uno debe arrancar a dibujar sin entender la pieza, pero a medida que el trabajo o los ejercicios o la práctica va generando un efecto en nuestra mente, vamos a ir entendiendo mucho más fácil. Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar con una pieza, un template de pieza, y en este caso vamos a utilizar estándar en milímetros.ipt. Voy a crear este archivo y voy a crear un boceto en este plano, el plano XY. Entonces, ya estando acá, ya la pregunta es, bueno, ¿por qué vista? ¿Por cuál de las vistas deberíamos iniciar a dibujar el modelo? Entonces, en este momento, al igual que la interpretación del plano, hay que analizar de qué forma sería más fácil hacerlo y cuál sería la vista que me podría entregar menor cantidad de croquis y menor cantidad de operaciones. Eso siempre lo debemos pensar, porque yo no puedo llenar mi modelo de croquis, no puedo llenar mi modelo de operaciones sin necesidad. Anteriormente estos temas se explicaban realizando cortes. Entonces, es decir, anteriormente la gente hacía un cubo de lo que medía esta pieza. Entonces podrían decir, no, es que esta pieza mide 60 por 27, como lo tenemos acá, 60 en esta parte y 27 en esta parte. Entonces lo que hacían anteriormente era destruían este bloque y luego empezaban a cortar lo que necesitaban. Ya en la actualidad, pues digamos que hay técnicas que me permiten realizar ese modelado mucho más simple, y para esto pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En este caso tenemos una pieza que tiene un plano inclinado, tiene unas líneas inclinadas. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que empecemos a trabajar con la vista que tenga líneas inclinadas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con la vista en este caso superior, lo que voy a hacer es que voy a generar un bloque, y ese bloque después lo voy a tener que cortar para poder sacar estos pedazos de acá o estas inclinaciones. Entonces vamos a iniciar a trabajar con la vista frontal, en este caso la que nosotros definimos que era nuestra vista frontal, y vamos a arrancar desde este punto. Vamos a decir que este es nuestro punto cero. Entonces voy a trazar una línea horizontal que viene acá. ¿De cuánto es esa línea? Entonces, si no vemos la medida en este plano o en esta vista, tenemos que ir a verlo en la otra vista. En este caso me están diciendo que esa línea o que esa dimensión es de 60. Entonces vengo para invento y voy a trazar una línea horizontal de 60. Luego, sin soltar la línea, puedo trazar esta otra línea que viene acá. Esa línea puede ser es de una medida de 9 milímetros. Entonces me voy a parar acá hacia arriba, voy a presionar 9 y le voy a dar enter. Posteriormente yo podría decir, bueno, voy a trazar esta línea
y puedo tener la medida. Ahí pues no tenemos en el plano una medida que esté precisamente para esa línea, pero sí lo podríamos sacar pues, por construcción. Podría ser 60 menos 40, porque la línea que vamos a trazar es hasta este punto, y posteriormente dividir eso entre 2. Entonces sería 60 menos 40, 20, y dividido 2 sería 10. Entonces esta línea va a medir 10. Pero lo que yo siempre digo es que imaginémonos que esa línea o esa medida fuera con bastantes decimales, o no fuera una medida precisa. Yo no me voy a poner a calcular, no me voy a poner a utilizar una calculadora para saber cuánto mide esa línea. Yo lo que puedo hacer es dejar esa línea de cualquier medida, como lo voy a hacer acá, y luego ir a modificar o a agregar las medidas que me están entregando en el plano. Entonces en este caso voy a terminar de dibujar el modelo, voy a trazar simplemente para que nos quede la forma general de la pieza, y vamos a empezar a definir el modelo. Para esto necesitamos agregar una cota de 18 por acá. Voy a poner una cota de 18 por acá, voy a agregar una cota de 27 por este lado, y en este caso pues ya tenemos varias líneas que no están definidas. Podríamos definir esta medida de 40, entonces le puedo dar la dimensión, tocar este punto y tocar este punto, 40, pero miren que siguen sin definirse. Entonces recuerden que para yo poder definir una figura, una forma geométrica, debo tener todas las restricciones y todas las medidas posibles que necesite la pieza. En este caso no alcanzo a interpretar cuál es la medida que me falta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo mover el modelo, identificar en qué sentido se está moviendo. En este caso me doy cuenta que esta línea debe estar alineada con esta, entonces puedo hacer varias cosas. Puedo poner horizontal este punto con este punto, o también puedo poner igual esta línea con esta línea. Posteriormente a esto ya miren que la línea se define y ya me queda haciendo falta esta parte de acá, pero miren que la parte de arriba también se está moviendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito que todo esto me quede completamente alineado. Esta línea de arriba me quede centrada con la línea de abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar una herramienta vertical, ponerle vertical entre el punto medio de esta línea y el punto medio de esta otra línea. Miren que ya se va a ir acomodando el modelo. Falta esta posición, pero entonces, como no tenemos una medida exacta, pero ya sabemos que esta línea es igual a esta, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la herramienta de igualdad, darle igualdad a esta línea y a esta línea, y ya después de esto miren que tenemos nuestro modelo definido completamente. Luego vamos a trazar estas dos líneas que tenemos en el medio. Vamos a posicionar la herramienta línea, voy a trazar una línea por acá y otra línea por acá. Recuerden que si ustedes en este momento se sienten un poquito perdidos con las herramientas que estamos utilizando, restricciones, líneas y herramientas de croquisado, pueden ir a ver nuestros anteriores videos donde mostramos cómo funciona cada una de esas restricciones y cómo se dibujan los croquis en 2 dimensiones, con ejercicios ya mucho más complejos, que nos van a ayudar a identificar mucho más fácil cómo se hace un croquisado. En este caso estamos explicando cómo utilizar la herramienta de extrusión y cómo interpretar plano. Bien, entonces continuemos. Debo agregar esta medida de 10, entonces voy a dimensión, toco esta línea y luego toco esta otra línea y agrego la medida de 10. En este caso miren que las dos líneas siguen indefinidas, entonces si yo no alcanzo a interpretar por qué están indefinidas, lo que puedo hacer es que voy a jalar una y me doy cuenta que se está moviendo, pero ya sabemos que estas líneas deben quedar simétricas. ¿Cómo así que simétricas? Debe quedar la misma distancia de esta línea hasta este punto y la misma distancia
de este punto a esta línea. Es decir, las dos deben quedar a una misma distancia entre el punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes podrían decir, bueno, podemos poner una cota desde este punto hasta esta línea de 5 y bien, se define. Digamos que eso no está mal, pero no es del todo necesario. Entonces, para eso están las restricciones geométricas. Debemos generar que nuestro modelo sea completamente paramétrico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acoto acá 5 y después yo digo, no, es que yo me equivoqué acá, no era una medida de 10, sino que era una medida de 12, pues yo le voy a dar 12 y esta medida se va a mantener en 5. Es decir, no se va a centrar, no van a quedar simétricos. Entonces lo mejor ahí es utilizar una restricción de simetría. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo trazar una línea, punto medio, puede ser de esta línea que está acá. Esta línea la puedo convertir a constructivo, que es una línea que me va a servir solamente para utilizar la herramienta de simetría, y voy a utilizar simetría entre esta línea, y recuerden que la herramienta de simetría se utiliza después dando clic a la línea del centro. Ya después de eso, miren que esas dos líneas van a quedar definidas. Entonces, si yo hago la misma modificación de ahora y digo, bueno, no es que no era 10, sino que era 12, miren que ya esto va a quedar simétrico. Si hacemos la misma acá, bueno, se va a quedar de 6 y lo mismo para el otro lado. Listo. Entonces, es muy importante de utilizar las herramientas o las restricciones geométricas. Bien, ya estando acá, nosotros diríamos, bueno, ya se terminó el ejercicio, ya deberíamos empezar a extruir, pero no. Resulta que en este punto nosotros tenemos una línea que son líneas constructivas. Estas líneas invisibles. Estas líneas invisibles hacen parte de este corte que tenemos acá. Ese corte es el que nos va a permitir ver esta línea que tenemos acá, esta línea invisible. ¿Por qué se genera esa línea invisible? Se genera porque al realizar este corte, cuando yo vea la pieza en este sentido, no puedo ver eso directamente, no lo puedo ver con una línea continua, entonces se dibuja de forma invisible. Entonces, continuando con el ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una línea en este punto y otra línea en este punto. Básicamente pues son la misma línea que tenemos acá, pero en esta oportunidad no la vamos a poner ni constructiva ni invisible, sino que la vamos a manejar de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acotar desde esta línea hasta esta línea una medida de 14, y lo que puedo hacer es que puedo igualar esta línea a esta línea. Listo, aprovechándome de que está amarrada o que está sujeta a una línea que está inclinada. ¿Para qué vamos a utilizar estas dos líneas? Estas dos líneas las vamos a utilizar para minimizar nuestra cantidad de croquis. Esta es la técnica ideal que nosotros debemos utilizar a la hora de modelar una pieza. Debemos evitar crear muchos croquis, debemos tratar de que todo nuestro modelo pueda salir con un solo croquis y ya el resto sean simplemente generar las operaciones. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a finalizar este boceto y vamos a empezar a extruir. Entonces, otra clave importante, la primera era que debemos seleccionar, o el consejo que les doy es que seleccionemos como vista a iniciar a modelar la vista que tenga líneas inclinadas. El otro truco o el otro consejo que les doy es que siempre, pero siempre vamos a ver las extrusiones o la medida de la extrusión o del grosor en la otra vista. Es imposible que desde esta vista nosotros podamos ver la profundidad de ella. Entonces siempre nos tenemos que ir a la otra vista, y en esta vista vamos a tener varias medidas que me están dando profundidades. Tengo la medida de 34, de 20 y de 10. Esas medidas son las que me van a servir a mí para extruir. En este caso, esas mismas medidas son la cantidad de operaciones que yo tengo que crear. Tengo que crear 3 operaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a extruir
en la herramienta extrusión y voy a seleccionar esta geometría. Luego voy a seleccionar esta geometría. Esta no la voy a seleccionar, ya vamos a ver por qué. Luego voy a seleccionar esta y esta. Y todo esto lo voy a extruir de una forma simétrica hacia los dos lados. Y lo voy a extruir a 34. Darle por acá 34. Y le voy a dar OK. Entonces, si yo deseo utilizar nuevamente ese boceto, lo que tengo que hacer es venirme a la extrusión 1, que es la que tiene cargado el boceto 1, pero ese boceto está invisible, que acá sale a blanco y negro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a presionar clic derecho y voy a darle visibilidad. Ya cuando esté visible nuevamente puedo continuar realizando las extrusiones. Entonces voy a extruir nuevamente. En este caso voy a seleccionar este perfil del medio, voy a darle simetría, extruirlo simétricamente, y la medida que voy a poner va a ser de 20. Presiono 20 acá y le voy a dar OK. Entonces miren que ahí ya se está generando la forma de la pieza. Nos queda haciendo falta esta parte interior. Entonces voy a darle extruir, y recuerden que en el video de extrusión, cuando trabajamos por primera vez extrusión, vimos cómo podíamos trabajar una extrusión en corte. Recuerden que esta primera opción es la opción de sólido y esta segunda opción es la opción de corte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos dos perfiles que tengo acá, este perfil de acá y el perfil de este otro lado, y voy a darle simetría, voy a darle corte y voy a cambiar la medida a 10. Listo, que es la medida que tenemos acá. Entonces miren que para eso nos sirvió esa línea invisible que teníamos acá, pero recuerden que para poder utilizar esa línea para una extrusión no puede quedar invisible, tiene que quedar una línea continua. Le doy OK y voy a finalizar ocultando mi croquis. Listo, entonces acá ya tenemos modelada la pieza. Vamos a identificar un poquito las vistas y que las vistas sí nos hayan quedado como está en el plano. Entonces voy a mirarlo desde la vista frontal y voy a mirar la pieza con otra vista. Me voy a View y voy a cambiar el estilo de visualización para que me muestre líneas ocultas. Listo, entonces miren que acá me está diciendo que tengo dos líneas ocultas, las mismas que tengo en el dibujo, en el plano. Y si yo lo veo desde la vista superior, estoy viendo la misma vista que tengo en esta vista superior. Con respecto a lo que hablábamos en el inicio de este tutorial, referente a la posición de las vistas, miren que si yo observo mi plano desde una vista inferior, esas líneas que están acá serían líneas ocultas o líneas invisibles. ¿Listo? Y se evidencian cuando yo no estoy viendo directamente esas líneas. Esto así como lo tenemos acá. Es importante reconocer esto, es importante que tengamos un poco de conocimiento del área de dibujo técnico para que podamos realizar una buena interpretación de las vistas. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de gran utilidad para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Create Solutions. Mi nombre es Daniel Pérez y espero que tengan un feliz resto de día.